Actualmente en México conviven dos regímenes de pensión para los trabajadores en la formalidad. Hablando de los incorporados al IMSS, tenemos a la ley anterior, conocida como Ley 73, y a la ley nueva, conocida popularmente como Ley Afore. El tema de este video es cómo se calcula paso a paso la pensión por Ley 73, una pensión que tiene como características que es vitalicia, la entrega el gobierno federal a través del IMSS, se calcula con base al promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas y requiere de tan solo 500 semanas cotizadas para acceder al menos a la pensión mínima garantizada, que a partir de 2024 no puede ser menor a 8,400 pesos mensuales. Soy Alejandro Lara. Comenzamos. Este video contó con la colaboración de tuplanderetiro.mx, un despacho de pensiones del que soy socio. Te dejo todos nuestros medios de contacto, las redes sociales, ahí compartimos mucha más información respecto al tema de pensiones, y posteriormente, si así lo deseas y crees que puedes mejorar tu pensión, puedes solicitarnos una asesoría personalizada o también adquirir la calculadora que vamos a utilizar en este video. Sin embargo, si no quieres hacerlo, no te espantes, basta con que tengas una calculadora a la mano, puede ser la de tu celular, e iremos desglosando el paso a paso. Antes de pasar a los cálculos, vamos a comenzar con los requisitos que debes cumplir para que no te nieguen tu pensión. Primero de ellos, tener registro de haber cotizado en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Segundo requisito, tener al menos 500 semanas cotizadas. Tercero, y razón por la que hay demasiadas negativas de pensión. Al momento de realizar el trámite, debes encontrarte dentro de algo que se llama periodo de conservación de los derechos. Este periodo equivale al 25% de las semanas totales que tienes cotizadas. Puedes darte cuenta entonces que va a variar de persona a persona, y es muy importante porque este periodo de conservación de los derechos es algo así como un periodo de gracia que te otorga el IMSS para que, en caso de que por alguna razón, por ejemplo que te dieran de baja de tu último empleo, tú dejaras de cotizar durante ese periodo de conservación de los derechos, puedes todavía ejercer el derecho a pensionarte. Por supuesto, siempre y cuando cumplas con el resto de requisitos. El último de ellos es que la edad mínima para comenzar a hacer el trámite de tu pensión es de 60 años. Poniendo entonces un ejemplo, supongamos que yo soy una persona de 57 años y me dan de baja de mi último empleo. Y supongamos que durante mi vida laboral yo reuní 1000 semanas cotizadas. Entonces mi periodo de conservación de los derechos serán 250. Esto es algo así como 4.8 años. Yo podría iniciar el trámite de mi pensión a los 60 años. Estos 3 años entran perfectamente dentro del periodo de conservación de los derechos. Y el último requisito, al momento de hacer el trámite, debes contar con un estatus de baja ante el IMSS. Cumpliendo con estos requisitos, yo puedo ir a las oficinas del IMSS y comenzar con mi trámite de pensión, que dependiendo de la edad podemos hablar de dos tipos de pensiones diferentes. La primera de ellas se llama pensión por cesantía en edad avanzada y comienza a partir de los 60 años y llega hasta los 64.5 años. El segundo tipo de pensión se llama de vejez y comienza a aplicar a partir de los 64.5 años más un día y hasta los 65. Si tú tuviste tu baja a esta edad, te corresponde el 100% de la pensión de vejez. Antes de eso, nos corresponde un porcentaje de la pensión de vejez, que comienza en un 75% a partir de los 60 años y a partir de ahí aumenta en 5% por cada año cumplido. Pero aquí viene el pequeño tip, y sobre todo para aquellas personas que pueden decidir en qué momento darse de baja del empleo o los que ingresaron a modalidad 40, porque como el IMSS redondea tu edad y pasando 6 meses y un día ya la sube hasta el siguiente año, tu estrategia puede ir encaminada, por ejemplo, a darte de baja a los 60.5 años más un día. De este modo ganas un 5% de pensión
adicional. Espero que hasta aquí haya quedado claro esto de los requisitos, porque ahora que ya los conocemos, ya podemos comenzar con los números. Si no la tienes, descarga la aplicación de IMSS Digital, ingresas con tu número de seguro social y CURP y vas a descargar tu reporte de semanas cotizadas del IMSS. Necesito que también en una hoja blanca, en este momento yo no tengo alguna, vayas anotando los siguientes datos. El primero es la fecha en la que tuviste tu primera cotización. La puedes corroborar en esa misma constancia de semanas cotizadas. Si ves una fecha antes del 1 de julio de 1997, damos palomita porque entonces sí perteneces a la ley 73. Segundo dato que necesitas anotar: identifica en ese mismo reporte el número de semanas cotizadas reconocidas que tienes. Finalmente, si no me vas a mentir, necesitamos tu edad. Pero si eres de los o las que se suelen quitar edad, necesitamos tu fecha de nacimiento. Y por último, como ya te había dicho que especialmente en los casos donde se planea esto de la pensión, tenemos que identificar a qué edad deseamos darnos de baja del empleo. Y aquí es donde por el momento yo voy a tomar un poco de agua, voy a ir por mi calculadora, te sugiero que hagas lo mismo. No solo fui por agua, sino que tenemos un nuevo día. Lo primero que necesitamos es conocer el salario promedio de las últimas 250 semanas. Para eso vas a necesitar tu constancia. Te recomendamos que hagas una tabla como la que estarás viendo en pantalla. En la primera columna tenemos la fecha de inicio del movimiento, en la segunda la fecha de término y en la tercera colocamos el salario que se mantuvo durante ese periodo. En nuestro ejemplo, nuestra querida futura pensionada dejó de cotizar ante el IMSS derivado de una pérdida de trabajo el 8 de noviembre de 2021. Podemos ver en su constancia este movimiento como baja, así que esta sería la fecha de término del movimiento, y en ese último empleo tenía un salario registrado de 148.10 pesos. Nos falta localizar cuando inició con este salario. Retrocedemos en el tiempo en la constancia y vemos que esta modificación salarial la tuvo el 1 de enero de 2021. De modo que llenando los datos entendemos este primer periodo de la siguiente manera: desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 8 de noviembre de 2021 mantuvo un salario de 148.10 pesos. Nosotros solo tenemos fechas, pero recuerda que la ley nos habla de las últimas 250 semanas. Entonces lo que tenemos que hacer es primero calcular cuántos días hay en este periodo. Si lo haces a mano, no hay de otra que contar los días que hay entre ambos periodos. Si lo haces en Excel, esto se puede hacer con una resta. Nuestra calculadora hace todo esto de forma automática. Del 1 de enero de 2021 al 8 de noviembre de 2021 tenemos 311 días. Dividimos 311 entre 7 para calcular las semanas y tenemos poco más de 44. Para llegar a 250 nos faltan 206 semanas, así que tomamos el periodo anterior. La siguiente fecha que encontramos es un reingreso el 1 de enero de 2020 y aquí tenía un salario de 128.79 pesos. ¿Cuál es la fecha de término de este movimiento salarial? Pues es la fecha en la que tuvo la modificación anterior, el 1 de enero de 2021. Así que ya tenemos este segundo periodo, del 1 de enero de 2020 hasta el 1 de enero de 2021. Tenemos 52 semanas en las que se tuvo un salario de 128.79 semanas. Y ya llevamos 96 semanas. Nos faltan 154. Con esto no hay de otra, tenemos que ir haciendo este procedimiento retrocediendo en el tiempo. Si lo haces con nuestra calculadora, únicamente tienes que ingresar fechas de movimientos salariales y el resto del cálculo lo hace de forma automática. Aquí sí hay que tener algo en cuenta si estás haciendo esto a mano, es que probablemente cuando estés cerca de las 250 semanas no vas a llegar exactamente a este número. Como en este caso tenemos que el último movimiento, que inició el 23 de febrero de 2011, el salario se mantuvo durante 410 semanas. Si la sumáramos a las que ya teníamos, darían más de 558, pero la ley solo nos pide 250, así que tenemos que hacer un recorte de forma manual y en este caso solo tomaríamos 101 semanas de este último movimiento salarial. Nuestra calculadora hace este ajuste de forma automática. Una vez que ya tenemos todos estos periodos, vamos a agregar una cuarta columna en donde vamos a multiplicar el número de semanas por el salario, y esto lo haremos para cada periodo. Ejemplo, en el primero serían
148.10 por 44 semanas y así sucesivamente. Una vez que tenemos todas las multiplicaciones debemos hacer una sumatoria que en este caso nos arroja 29.042.01 pesos y lo dividimos ahora sí entre 250 para obtener un promedio salarial que en este caso es de 116.10 pesos. Si lo estás haciendo a mano o en tu hoja de cálculo, guardamos este dato. Si lo haces en la calculadora, pasamos a los datos personales. Necesitamos conocer tu edad, necesitamos el dato de semanas cotizadas que tienes ante el IMSS, en este caso 1576, y finalmente necesitamos saber la edad a la que planeas pensionarte. En 2021, que nuestra pensionada perdió su trabajo, tenía poco más de 57 años, así que no le hubiera sido posible iniciar el trámite, se tiene que esperar hasta los 60. En este caso, ella no planeó su pensión, sino que más bien va a ser consecuencia de un despido laboral. Pero en los casos donde sí se planea la pensión, por ejemplo que esta pensionada decidiera ingresar a modalidad 40, que es lo que terminó haciendo, pero eso te lo voy a platicar al final, la calculadora nos hace una pregunta: ¿planeas seguir trabajando? Que esto más bien es ¿planeas seguir cotizando? Si la respuesta fuera sí, entonces va a sumar nuevas semanas cotizadas adicionales a las 1576. En este caso no, así que no habrá nuevas semanas cotizadas y los 60 años los cumple justo este 2024. Tercer paso, y puedes hacerlo en otra hoja blanca o bien en otra pestaña de tu hoja de cálculo. Vamos a comenzar calculando algo que se llama factores. Primero necesitamos conocer algo que llamamos elementos clave de la pensión y que dependen específicamente del año en el que planeas hacer el trámite. Necesitamos los valores de 2024 de la UMA diaria y del salario mínimo general vigente. Estos valores son 108.57 pesos y 248.93 pesos para 2024 respectivamente. Si bien te pedimos anotar ambos, realmente el único que necesitas es el de la UMA. El del salario mínimo es un dato que se necesita para calcular algo que se llama pensión mínima garantizada, que en 2024 es de alrededor de 8.300 pesos. Así que te adelanto, si el cálculo de tu pensión sale menor a esta cantidad, directamente se te asignará la pensión mínima garantizada. Vamos a comenzar con los cálculos. Lo primero es calcular el salario proporcional en UMAS. La operación es la siguiente y la vemos en la calculadora. Dividimos el salario promedio de las últimas 250 semanas que previamente calculamos, 116.10 pesos, entre el valor de la UMA del año vigente, 108.57. Nos arroja 1.07. Guardamos este dato y vamos a tener que buscar la tabla del artículo 167 de la Ley del Seguro Social del 73. En esta tabla tenemos que ubicar el resultado de salario proporcional. 1.07 entra en el grupo de salario que ubicamos en esta fila de 1.01 a 1.25 y a esta fila le corresponden dos valores: un porcentaje de cuantía de 77.11% y un porcentaje de incrementos anuales de 0.81%. Aquí aclaración rápida: si lo haces con la calculadora, todo esto se hace de forma automática. Primer paso: calcular la cuantía básica de pensión. Calculamos el salario promedio por el porcentaje de cuantía que nos corresponde. La operación queda 116.10 por 77.11%. Como resultado tenemos 89.52 pesos. Este es un resultado diario, pero la ley siempre nos habla de cuantías de pensión anuales. Entonces, para anualizarlo, lo multiplicamos por 365 y así obtenemos una cuantía básica de pensión anual de 32.675.40 pesos. Calculamos ahora la cuantía de incrementos anuales. Es un procedimiento parecido al anterior, pero tiene un paso adicional. Primero multiplicamos el salario promedio diario por el porcentaje que nos corresponde de incrementos anuales y para anualizarlo lo multiplicamos por 365. Así que la operación nos arroja como resultado un incremento anual de 344.93 pesos. Esto es un solo incremento anual,
pero tú como pensionado, dependiendo de las semanas cotizadas que hayas logrado, vas a tener derecho a varios incrementos. Este procedimiento también viene indicado en el artículo 167, que nos dice: al número de semanas cotizadas que tienes, en este caso 1576, vas a quitarle 500 semanas, así que nos quedamos con 1076 semanas. Como estamos hablando de incrementos anuales, dividimos estas semanas entre 52 y así obtenemos la cantidad de incrementos anuales a la que tenemos derecho, 20.69. Pero el mismo artículo 167 nos dice que debemos aplicar un proceso de redondeo, donde la regla nos dice que si tienes entre 16 y 26 semanas adicionales al año completo, redondeas al 0.5. Si tienes más de 26 semanas, redondeas al siguiente entero superior. Como nosotros estamos trabajando con decimales, la regla queda de la siguiente forma: desde 0.01 y hasta 0.25 decimales, redondeamos a 0.50. Y si tuvieras más de 0.50, redondeamos al siguiente entero superior. Nosotros nos quedamos con 20.69. Sube al siguiente entero superior. Tenemos derecho a 21 incrementos anuales. Por lo tanto, multiplicamos esto por 344.93 y ya obtenemos una cuantía de incrementos anuales de 7.243.59. Con esta ley, lo que realmente puede incrementar tu pensión, sobre todo si ingresas a modalidad 40, es el número de semanas cotizadas que lograste adicionales a las primeras 500. Te puedo decir que más de 1000 semanas es un gran número, pero en este caso nuestra pensionada tiene 1576. Así que si decide ingresar a modalidad 40, va a recuperar demasiado rápido su inversión. Por ahora vamos a continuar y tenemos que sumar la cuantía básica de pensión anual y la cuantía de incrementos anuales. Así obtenemos algo que se llama cuantía total de pensión. Esta sería la pensión anual calculada, pero se puede mejorar gracias a las bonificaciones familiares y a la bonificación por decreto. Por ahora yo voy a hacer una pequeña pausa donde voy a aprovechar para recordarte que si quieres adquirir nuestra calculadora, pero sobre todo si deseas una asesoría, tenemos un servicio que se llama Asesoría más Calculadora. Te lo platico no solo porque en parte a esto nos dediquemos en tuplanderetiro.mx, sino porque en verdad esta es una gran oportunidad. Te puedo decir personalmente que mi suegra ya se pensionó el año pasado con 2 años de modalidad 40. Mejoró más de 3 veces su pensión. Un tío a quien le mando saludo, que lo más probable es que sus hijos sí me puedan llegar a ver, está a punto de ingresar a modalidad 40. Y si mis padres tuvieran esta oportunidad, créeme que haríamos esta inversión. Desafortunadamente ellos no pertenecen a esta ley, pero tú que estás viendo este video, a algún familiar que aprecias mucho, algún amigo, sí podrían tener esta oportunidad. Último día de grabación. Estos videos siempre quedan bastante extensos, pero tratamos de cumplir un paso a paso. En esta última parte, ahora sí vamos a ver cómo puedes incrementar tu pensión gracias a las bonificaciones familiares indicadas en el artículo 164 de la ley ISR. La primera de ellas es que seas un pensionado o pensionada que tiene esposo o esposa o vive en concubinato. En cualquiera de estos dos casos te asignarán un 15% de pensión adicional. Aquí algo que me parece ya no gracioso sino curioso, no puedes tener ambos. No hay tal cosa como estar casado y además vivir en concubinato. En la práctica sí hay quien lo hace, pero ante el IMSS o estás casado o vives en concubinato. Si tú te llegas a hacer vida nueva con otra pareja sin divorciarte, para el IMSS sigues casado. Te platico esto porque nos llegan casos así. Segunda bonificación familiar: si tienes hijos menores de 16 años o bien que siguen estudiando hasta los 25, se te otorgará un 10% de pensión adicional por cada uno de ellos. Estas dos bonificaciones son compatibles, pero si no tuvieras ninguno de los dos, puedes acceder entonces a la bonificación familiar por padres dependientes económicamente y se te asignará un 10% por cada uno de los padres dependientes. Finalmente, podría darse el caso, de hecho se da el caso, de personas que ya no están casados, sus hijos ya no pueden cumplir con estos requisitos o bien no tienen, y que además sus padres no dependen económicamente de ellos.
En este caso, la bonificación que a ti te asignan es de un 15% adicional al monto de la pensión y se llama por ayuda asistencial. En el ejemplo que estamos calculando, nuestra pensionada ya no estaba casada, sus hijos ya no cumplían con los requisitos, sus padres, su mamá no es económicamente dependiente de ella. Entonces se le asignó la bonificación por ayuda asistencial. Para asignar estas bonificaciones con todas las condiciones que ya te platiqué y las compatibilidades, nuestra calculadora te va a preguntar al inicio en los datos generales que nos indiques si tienes esposo o esposa, cuántos hijos que cumplan con alguno de los criterios o si tienes padres económicamente dependientes. Sumando ahora sí las cantidades que calculamos de cuantía de pensión de vejez y esta bonificación adicional del 15%, ya tenemos una cuantía de pensión que considera las bonificaciones familiares. Falta una última ayuda que se les otorga a todos independientemente del contexto. A todas las pensiones se les asigna un 11% adicional al monto calculado. Sumando esta última bonificación, entonces tenemos una pensión anual de vejez para nuestra pensionada de 50,956.59 pesos anuales. Alejandro, ¿significa que esa es la pensión que va a obtener? No. Recuerda que calculamos la pensión por vejez y esta se otorga únicamente si te pensionas a los 65 años. Ella lo hará a los 60. En esta pestaña vemos el resumen. La pensión anual que calculamos por vejez es de 50,956.59. Como la edad de retiro es 60 años, le corresponde un 75% de esta pensión, que si hiciéramos el cálculo serían 38,217.44 pesos anuales. Es una pensión muy baja que ni siquiera llega a la pensión mínima garantizada, que anualmente es de 100,854 pesos. Alejandro, entonces, ¿qué sucede en estos casos? Nuestra calculadora tiene esta condición. Esto es lo mismo que tú tienes que hacer. La pensión que calculaste es mayor a la pensión mínima garantizada. Si la respuesta es que no, en este caso se te asigna directamente la pensión mínima garantizada. Y esto es lo que pasará con nuestra pensionada. Ella obtendrá al final, cuando haga su trámite, 8,400 pesos mensuales. Además de esto, le otorgarán un aguinaldo de 30 días. En ese aguinaldo no se contemplan bonificaciones familiares. Además tenemos una pensión vitalicia y por supuesto tiene el derecho al servicio médico. Y como lo prometido es deuda, vamos a ver lo que ella realmente terminó haciendo una vez que se acercó a nosotros, porque hablando con sus familiares, en esa reunión estuvo con su hija, decidieron ingresar 2 años a modalidad 40. Rápidamente, modalidad 40 es una forma de aseguramiento voluntaria en el IMSS. Esto quiere decir que una vez que tú sales del régimen obligatorio, en este caso ella salió porque la despidieron de su último empleo, modalidad 40 te permite darte de alta en el mismo IMSS de manera voluntaria. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Le tienes que pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes directamente al IMSS. Lo interesante de esto es que, como ya conocemos el cálculo de la pensión por ley 73, modalidad 40 te permite seguir sumando semanas cotizadas y registrarte con un salario mayor al que tenías en tu último empleo. Puedes hacerlo incluso con un salario topado a 25 o más diarias. Y dado que ya concluimos en el cálculo que los dos factores que mayormente modifican el monto de tu pensión son el salario promedio de las últimas 250 semanas y el número de semanas cotizadas que alcanzaste adicionales a las primeras 500, modalidad 40 te permite modificar estas dos cosas: sumar nuevas semanas cotizadas e incrementar tu salario promedio. De por sí ella llegó a nosotros ya con un número de semanas cotizadas de 1,500. Cuando una persona inicia modalidad 40 con más de 800, por default te puedo decir que ya es una gran inversión. Mejor aún con 1,500 semanas. Ya tenemos un video mucho más extenso de modalidad 40.
te lo dejo por aquí. Es igual de extenso que esto, pero créeme, vale la pena. Sin embargo, nuestra calculadora te va a presentar el resumen. En su proyecto decidimos que ella podía ingresar con el salario topado, ya que tenía el apoyo de sus 2 hijos. Para esto tuvieron que hacer pagos mensuales al IMSS de 8,160 pesos mensuales en promedio. La inscribimos durante 2 años porque ella ya no quería modificar la edad de pensión, quería hacerlo a los 60 años. En este caso sí la convencimos únicamente de esperarse hasta los 60 años, 6 meses y un día para ganar un 5% de pensión adicional. El resultado es que va a recibir una pensión de más de 24,000 pesos mensuales. Mejoró prácticamente 3 veces el monto de pensión que iba a recibir. Y con este monto de pensión mejorada, ella recuperaría su inversión en 12 meses. Realmente menos de un año si consideramos el aguinaldo. Y dime tú si no es de las mejores inversiones que probablemente hizo en su vida, ya que pasando esos 12 meses que recuperó su inversión, se va a quedar con una pensión vitalicia que mejoró en más de 16,000 pesos mensuales y que además se incrementa cada año conforme a la inflación. Creo que si estás viendo este video, si ya te chutaste todo el paso a paso, si conoces a alguien o tú tienes más de 800 semanas cotizadas, pensiones de más de 25,000 pesos mensuales son bastante logrables con modalidad 40. Y en casos muy específicos, pensiones de más de 80,000 pesos mensuales. Nuevamente resaltamos la importancia de la planificación. Si quieres que en tu plan de retiro.mx te ayudemos a planificar esa importante meta, deseas adquirir la calculadora que utilizamos en el video, una asesoría o un proyecto integral de pensión, vas a estar viendo nuestros datos de contacto. Yo soy Alejandro de tu plan de retiro.mx y eso sería todo para este video. Nos vemos en el siguiente.